Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hablar sobre, o les voy a explicar sobre el método de Rosenbluth. El método de Rosenbluth es un método de optimización multidimensional con el cual se busca el método óptimo de una función multivariable por medio de vectores de descenso o vectores de dirección. Eh, el algoritmo se puede encontrar en el método en el libro de Basara, Non-Linear Programming Theory and Algorithms, y pues básicamente el algoritmo consiste en generar inicialmente dos vectores de inicio. Una vez se generan estos vectores de inicio, se calcula la longitud de paso tanto en un eje como en el otro, y ya ubicados en este punto x2 se genera otro nuevo conjunto de vectores dirección para llegar hasta el punto óptimo. Entonces la ventaja de este algoritmo es que converge más rápido que otros algoritmos similares como el de Hughes and Gibbs y el de coordenadas cíclicas. Entonces vamos a revisar el algoritmo aquí en Word, en pseudocódigo. Entonces primero definimos la función a minimizar. Definimos la variable j que vamos a utilizar a lo largo del algoritmo, k que es el número de iteraciones, n que es el número de vectores dirección o de descenso, aquí los vectores iniciales de descenso que son de sub 1 y de sub 2, el punto inicial x sub 1 en el que en un principio se asigna también al punto y, que es otra variable que vamos a utilizar a lo largo del problema. Los vectores a sub j, b sub j y d' sub j, por decirlo así, son los vectores necesarios para el proceso de ortogonalización que se hace por medio del método de Gram-Schmidt. Lambda sub j, que es el tamaño del paso. Una vez definido este conjunto de variables, se comienza con el algoritmo. Entonces lo primero que se debe hacer es comenzar con un ciclo for que va de 1, j1 igual a 1 hasta n, que es el número de direcciones o de vectores dirección. Entonces evaluamos la función f en este punto, que sería y sub j más lambda sub j, lambda por d sub j. Una vez evaluemos, entonces lo que vamos a obtener es una función de una sola variable en términos de lambda. Una vez la tengamos, entonces vamos a minimizarla por cualquier método, o sea, vamos a encontrar el punto mínimo. En este caso yo utilicé el método de la sección dorada, y entonces cuando ya lo tenemos, entonces obtenemos el tamaño del paso, que es lambda sub j. Entonces evaluamos con esta expresión, hallamos este nuevo punto, y una vez finalicemos este ciclo, cuando llegue hasta 2, entonces pasamos a este siguiente paso, que es digamos, asignar el punto x sub k más 1 igual a y sub n más 1, que es resumidas cuentas, es el último punto de la iteración, o el último punto del ciclo, la última iteración del ciclo for anteriormente hecha. Una vez hecho este punto, lo que hacemos es comprobar, verificamos la condición de parada. ¿Cómo verificamos esto? Restando el punto actual con el anterior y verificar si este es menor a un epsilon preestablecido. Una vez hecho esto, si no se cumple la condición, o sea, si se cumple, rompemos el ciclo, pero si no, entonces aumentamos el número de iteraciones y vamos a calcular los nuevos vectores de dirección, que se hace por un proceso de ortogonalización usando el método de Gram-Schmidt. Entonces, si lambda sub j es igual a 0, entonces a sub j es igual a d sub j, o sea, el último vector dirección. Si no, entonces si es diferente a 0, entonces se hace por medio de esta expresión, que es la sumatoria de i igual a j hasta n, desde lambda sub j por da sub j. Entonces una vez obtenido a sub j, entonces vamos al siguiente paso, que es verificar si j es igual a 1. Entonces si j es igual a 1, b sub j es igual a sub j, no se le hace nada más. Si no, si es el caso contrario, cuando es j mayor o igual a 2, entonces se calcula b sub j utilizando esta expresión.
que es desde restándole a sub j en la sumatoria del producto punto por el vector dirección nuevo por la traspuesta de a sub j por punto el vector nuevo. Entonces este de acá es la normalización del vector, o sea, d sub j es el vector nuevo, es el vector nuevo con el cual, al cual llegamos, que es dividiendo entre la norma del vector todas las componentes del vector b sub j. Una vez terminados los dos, o sea, la cantidad de iteraciones, que en este caso serían 2 por n, entonces ya tenemos los nuevos vectores, y una vez tenemos los nuevos vectores se los asignamos a la esta. Pues aquí tuve un pequeño error, es al contrario, pero pues la idea es que se asignen nuevos vectores direcciones y volvemos a empezar. Entonces esto se va a repetir hasta cuando esta condición se cumpla. Una vez se cumpla se rompe y pues nos va a dar los dos puntos en los cuales la función tiene un mínimo valor. Entonces una vez presentado el pseudocódigo nos vamos aquí a MATLAB. En MATLAB encontramos pues la implementación del pseudocódigo. Entonces aquí pues definimos las variables. Entonces definimos a f, el punto inicial, j lo hacemos igual al punto inicial, definimos los vectores iniciales, o sea los vectores de dirección, la cantidad de vectores de dirección, el número, inicializamos el número de variables, inicializamos a j, inicializamos a epsilon igual a 0,001, que es equivalente a la precisión del resultado. Inicializamos las variables a, b y esta variable temp que la necesito para hacer una sumatoria más adelante. Aquí es el vector de los nuevos vectores direcciones, y este vector que es donde se van a guardar momentáneamente los valores de tamaño del paso. Entonces una vez definido eso nos vamos aquí al while. Aquí se inicia con un for. Entonces ese for termina en cuando este tenga un valor de n, en este caso es igual a 2. Entonces evaluamos a teta, que es evaluar aquí en y más lambda por d sub j. Una vez encontramos esto, entonces encontramos un valor en una función en términos de lambda, o sea que es una función de una sola variable. Entonces la minimizamos utilizando el método de la sección dorada, que está acá, que en otro vídeo se los explicaré. Y una vez utilizamos el tamaño del paso, o hallamos el tamaño del paso, entonces hallamos un nuevo punto y sub j más 1. Una vez hallado ese punto, entonces esto se va a terminar hasta cuando esto llegue a 2. Una vez que llegue a 2, entonces actualizamos el x sub k más 1 igual a y sub n más 1, que en resumidas cuentas, como lo había dicho anteriormente, es igual a la última iteración del for. Una vez terminamos esto, entonces comprobamos la condición de parada. Como no es, o sea, solamente se termina hasta cuando este sea menor a epsilon, entonces seguimos. Hacemos el primer punto o sea, para reinicializar el vector y. Entonces lo que hacemos es hacerlo igual a x sub k más 1, aumentamos el número de iteraciones y pues acá realizamos el proceso anteriormente hablado, que va hasta acá, que es el de ortogonalización por el método de Gram-Schmidt. Entonces pues comprobamos si la longitud de paso es igual a 0, si es diferente a 0, que es acá. Entonces si es diferente a 0 pues se hace la sumatoria correspondiente. Pues es exactamente lo mismo que está en el pseudocódigo. Una vez pasamos de eso, entonces verificamos si es igual a 1, si es igual a 1, entonces b sub j es igual a sub j, si por el contrario es mayor o igual a 2, entonces volvemos a calcular a b sub j con la expresión que mostramos en el pseudocódigo y hacemos el proceso de normalización. Una vez que hacemos el proceso de normalización, entonces volvemos a reiniciar y pues termina según el número de vectores. Ya teniendo el número de vectores, entonces lo que se hace es volver a darles, o sea, en el nuevo valor de vector dirección se asignan a los vectores que teníamos en el principio, ya con un nuevo valor.
y pues reinicializamos las variables que teníamos para implementar el método de Gram-Schmidt. Entonces esto se va a repetir hasta que la condición de parada se cumpla, que sería esto de acá, y cuando se cumpla entonces pues nos va a dar el método óptimo. Entonces la función ahorita a optimizar es x1 menos x2 al cubo, todo eso elevado a la 4 más 3 factor de x1 menos x2 elevado a la 4. Y una vez terminado eso, lo que hacemos es pues ejecutarlo. Una vez que lo ejecuta, entonces vamos a revisar aquí en la variable x, es una, por decirlo así, es una matriz, y nos da pues que fueron necesarios 9 iteraciones, 9 iteraciones por las cuales se obtuvo el punto óptimo, que es en 0,99 para x1 y 0,991 para x2. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber para yo se los puedo resolver y pues nos vemos en